Trump ha prometido hacer América grande otra vez, la Golden Age, como dijo en su discurso de investidura. Y para eso, amigos, hacen falta muchas cosas. Dinero, hace falta mucho dinero, pero también educación y salud. Y amigos, siento decirlo, pero de esto último los americanos, digamos que van justitos, y decir esto es ser muy generosos. Los estadounidenses no solo tienen una esperanza de vida que es de media más de 5 años inferior a la que tiene Europa Occidental, sino que también, como todos seguro ya sabéis, están atravesando un gravísimo problema de drogadicción. De hecho, por culpa del fentanilo, las muertes por sobredosis han disparado en los últimos años. En otras palabras, que casi en cualquier país desarrollado que mires, sus habitantes viven más tiempo, tienden a vivir de forma más sana y además no se enfrentan a los costes estratosféricos que tiene el servicio sanitario de Estados Unidos. Hablamos de una situación comparativamente peor, que lo cierto es que no ha sido algo habitual en la historia. De hecho, hace 4 décadas, por ejemplo, la esperanza de vida del tío Sam equivalía a la del Reino Unido, y soñaban por aquel entonces con alcanzar la de Japón o Canadá, algo que consideraban que estaba a tiro de piedra y que los hubiera encumbrado a lo más alto del ranking mundial. Sin embargo, con el tiempo todo se fue torciendo y ahora la realidad es que sus métricas se codean con países mucho menos desarrollados como Turquía, México o Rumanía. Pues bien, por todo esto, Donald Trump, además de hablar de inmigrantes y de aranceles, también prometió en su campaña electoral que una de sus batallas iba a ser precisamente meter mano en el sistema de salud. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy and disease-free. We can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. And he's going to help make America healthy again. Para Trump, si América quiere ser grande de nuevo, tiene que estar fuerte y saludable. Y a ver, hasta ahí creo que podemos estar todos de acuerdo. La cuestión es que para lograrlo, el presidente ha nominado a un hombre muy particular, Robert Kennedy Jr., el sobrino del mismísimo John Fitzgerald Kennedy e hijo del senador y fiscal general Robert Kennedy. Ha sido el elegido por Trump para asumir las riendas de la política sanitaria de los Estados Unidos de América. Su confirmación en el Senado, amigos, no ha sido precisamente fácil. La suya ha sido una de las candidaturas más controvertidas, pero ahora ya es un hecho. Y la pregunta es, ¿por qué tanta controversia en torno a este miembro de la estirpe de los Kennedy? Pues, amigos, ha sido una elección controvertida no solo por noticias como estas. Un gusano que se comió parte de su cerebro causó problemas de memoria al candidato presidencial Robert Kennedy Jr. Claramente tengo problemas cognitivos, tengo pérdida de memoria a corto plazo y tengo pérdida de memoria a largo plazo que me afecta. Sino también por declaraciones como estas otras. El COVID-19 está destinado a atacar especialmente a personas caucásicas y negras. Las personas más inmunes son los judíos, askenazíes y los chinos. No puedes confiar en lo que dice la etiqueta de ingredientes y la razón de eso es la corrupción del gobierno. Las agencias, el Departamento de Agricultura y la Administración de Alimentos y Medicamentos han sido secuestradas por las industrias que supuestamente regulan y que están envenenando masivamente al pueblo estadounidense. Con más o menos razón, declaraciones como estas han hecho que la confirmación de Kennedy para su puesto haya sido particularmente polémica. En general, sus planteamientos sobre la política alimentaria y los usos de la industria son considerados, bueno, quizás razonables, pero en cambio hay dudas sobre las ideas que Robert tiene sobre los temas de salud, vacunas y medicamentos. Ahí ya la cosa cambia por completo. Muchos temen que en realidad sea un tipo particularmente dado a teorías de la conspiración y a posiciones tan radicales como poco avaladas por la ciencia como estas. Robert F. Kennedy Jr. sugirió en repetidas ocasiones que los productos químicos en el agua están afectando a la sexualidad de los niños. RFK Jr. es un crítico convencido sobre los efectos adversos de las vacunas y un defensor de las teorías conspirativas sobre los fallos de la ciencia médica. Algunas de las ideas que defiende son puros delirios, como la idea de que ciertos químicos en el agua estarían alterando la sexualidad de los niños. Pero otras posturas, en cambio, tienen más fundamento, como por ejemplo sus ideas sobre el papel de los alimentos procesados en la crisis de salud pública. Pero amigos, sea como sea, cuando Robert Kennedy Jr. compareció ante el Congreso, no fue él quien puso a prueba el sistema, fue el sistema quien lo puso a prueba a él, y los senadores no tuvieron piedad. Because unlike other jobs we're confirming around this place, this is a job where it is life and death for the kids that I used to work for in the Denver public schools and for families all over this country that are suffering from living in the richest country of the world that can't deliver basic
health care and basic mental health care to them. Después, Kennedy negó estar en contra de las vacunas y también negó cualquier vínculo con las teorías conspiranoicas que él mismo ha promovido durante años. Por supuesto, muchos senadores intentaron desenmascarar esta repentina amnesia política, pero la realidad es que eso no ha frenado su confirmación como el nuevo secretario de salud de Donald Trump. Y por eso aquí en VisualPolitik nos han surgido varias preguntas. ¿Qué políticas propone exactamente RFK Jr. para cambiar el sistema de salud? ¿Hasta qué punto sus ideas pueden materializarse en leyes? ¿Está Trump a punto de declarar la guerra a las farmacéuticas y a la industria alimentaria norteamericana? Pues bien, todo esto y más es lo que vamos a ver en este vídeo. Claro que antes me gustaría haceros una pregunta. ¿Todavía no estáis suscritos a VisualPolitik? Pues aunque a muchos os sorprenda, lo cierto es que una parte importante de las personas que nos veis todavía no estáis suscritas, lo que quiere decir que os estaréis perdiendo muchos vídeos como este. Pero amigos, amigas, eso tiene fácil soluciones, tan solo darle un botón y listo. Y si ya estás suscrito, te recomendamos echarle un vistazo también a Si lo hubieras sabido, el canal de grandes tendencias de mutuactivos con el que participamos. En los últimos vídeos, por ejemplo, os hemos hablado de los minerales de los que dependerá el futuro, de una nueva tecnología para acabar con la escasez de agua, de las centrales de torio o de qué país puede salir más beneficiado por las políticas de Donald Trump. Os dejo el enlace en la descripción. Echadle un vistazo y contadnos qué os parece. Y ahora sí, como diría el propio 47º presidente de los Estados Unidos, gasolina y arranquemos. ¿Sabías que ningún otro país del mundo gasta tanto en salud como Estados Unidos? Amigos, este país gasta casi el 17% de su PIB en sanidad. Y ojo, porque alrededor de 10 de esos 17 puntos son gasto público, lo cual se sitúa por encima de la media de la OCDE, que ronda el 9%. Para que os hagáis una idea, en España, por ejemplo, un país con sanidad pública con cobertura casi total, el gasto público sanitario no llega al 10% del PIB. Así que, por supuesto, Estados Unidos es uno de los países con más gasto público sanitario por habitante de todo el planeta. Con unos $7.000 anuales está a la altura de la mismísima Alemania. Y luego, insisto, aparte todo el gasto privado, que como habéis visto supone más del 40% del total. Lo que quiere decir que sumado uno y otro hablamos de casi $12.000 per cápita por año. Una locura. Así que, lógicamente, la pregunta es, ¿cómo puede ser Estados Unidos el país que más gasta en sanidad y al mismo tiempo cosechar tan malos resultados? Es algo de lo que ya os hemos hablado hace un tiempo en nuestro canal hermano Visual Economic, pero sin entrar en tanto detalle, hoy aquí os quiero resumir lo más importante. Sí, el tío Sam tiene el gasto sanitario más grande, pero el dinero no se gasta de la misma manera que en la mayor parte del resto del mundo. Estados Unidos tiene un sistema sanitario mixto con aportaciones públicas y privadas, donde el problema es que tiende a ser bastante ineficiente. Por ejemplo, de todo el presupuesto sanitario anual, alrededor del 8% se gasta en costes administrativos, mientras que en otros países con sanidad pública esa cifra ronda el 2 o el 3%. Luego, el resto del dinero se reparte entre diversos programas de asistencia sanitaria como Medicaid, Medicare, programas para veteranos y subsidios para seguros privados. Además, otro de los problemas de los altos costes sanitarios surge precisamente de los medicamentos. En Estados Unidos son los seguros los que negocian con la industria farmacéutica los costes de los medicamentos de forma individual. Eso les hace conseguir precios muchísimo más elevados que, por ejemplo, en Europa, debido a la fragmentación de las compras. En Europa, las compras de medicamentos suelen ser negociadas por el Estado de forma centralizada, lo que les permite hacer ofertas fuertemente a la baja y obtener grandes descuentos gracias a sus enormes volúmenes de compra. Pero en Estados Unidos podríamos decir que las farmacéuticas hacen pagar a los estadounidenses tanto el coste que les tocaría a ellos como todo lo que dejan de ganar fuera de casa. Precisamente por esto, el Departamento de Salud es tan importante. Quizás se hable poco de él, pero lo cierto es que es uno de los brazos del gobierno con más poder, porque regula una industria imprescindible para casi uno de cada $5 que gasta el país cada año. Así que imaginaos la cantidad de intereses que hay de por medio. Amigos, el Departamento de Salud es potencialmente muchísimo más poderoso que el mismísimo Departamento de Defensa. Pues bien, la cuestión es que con todo esto que os estamos contando, queremos dejaros clara una cosa. Robert Kennedy Jr. no se encargará de que los hospitales sean mejores o peores, ni tampoco construirá centros de salud ni contratará médicos. Ese no va a ser su trabajo. Su trabajo será gestionar las agencias que regulan todo lo que los norteamericanos consumen, ya sea para cubrir su dieta diaria o para curarse de cualquier enfermedad. Y es justo aquí donde entran en escena los dos sabuesos del Departamento de Salud: la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC. Y no sé, me da que por una cosa o por otra a todos os sonarán estas siglas. ¿O me equivoco? No, ¿verdad?
Pues bien, la cuestión es que la primera tarea que ha anunciado Kennedy es la eliminación de lo que considera una corrupción desenfrenada en estas agencias sanitarias, lo cual por supuesto podría significar una enorme reforma. All corrupted and conflicted individuals. These agencies, the FDA, USDA, and CDC, all of them are controlled by giant for-profit corporations. 75% of the FDA's funding doesn't come from taxpayer, it comes from pharma. And pharma executives and consultants and lobbyists cycle in and out of these agencies with President Trump's backing. I'm going to change that. Amigos, desde su perspectiva, las agencias sanitarias de Estados Unidos no son más que marionetas del lobby farmacéutico y alimentario. Según él, esto ha convertido a ciertos medicamentos y productos en una auténtica amenaza para la salud, en lugar de una solución para mejorarla. Y claro, ¿qué os voy a contar? Lo cierto es que cuando miramos los indicadores de salud en Estados Unidos, los problemas saltan a la vista. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos. Estados Unidos casi duplica en obesidad a la media de la OCDE, siendo el país que más sufre de esta enfermedad dentro de los países desarrollados. Y si a este hecho se le suman los problemas de sobrepeso, entonces la situación es más alarmante. Casi 7 de cada 10 ciudadanos lo sufren. Y la pregunta es, ¿cómo pueden los norteamericanos gastar tanto en salud y al mismo tiempo cuidarse aparentemente tan mal? Aquí está uno de los grandes dilemas de su sistema de salud, porque lo mismo que ocurre con este ejemplo, ocurre con muchos otros. Amigos, Robert Kennedy Jr. dijo que Trump le encomendó liderar una guerra contra las enfermedades crónicas hasta el punto de bautizar una variante del MAGA, el MAJA con H de Healthy. Hablamos, por supuesto, del Make America Healthy Again. El tío Sam tiene una vida muy poco saludable y gasta millones y millones y millones en vano, así que es obvio que hay un problema muy serio. El problema es que Kennedy Jr. no da señales claras en cuanto a las soluciones, es decir, genera mucha impredecibilidad. Porque, claro, si la misma persona que cree que la COVID-19 tenía selectividad étnica o piensa que algunos químicos del agua cambian la orientación sexual de los niños va a estar a cargo de solucionar los graves problemas de la sanidad americana, pues ¿qué tipo de reformas crees que pueden salir de ahí? No sé, creo que es normal que salten algunas alarmas. Sea como sea, lo cierto es que no se sabe casi nada concreto porque no ha dicho nada claro. Pero da igual, porque como tantas y tantas veces ocurre, una cosa es lo que los políticos quieran hacer y otra muy distinta es lo que realmente puedan hacer. ¿De qué estoy hablando? Pues atentos. ¿Conspiraciones al poder? La nominación de Robert Kennedy Jr. ha encendido las alarmas entre los expertos en salud, lo cual, como os digo, no resulta extraño. Un secretario de salud influenciado por la desinformación en los mismos temas que debe regular suena como algo bastante peligroso. Sin embargo, hay quienes creen que se está exagerando su verdadero poder y que en la práctica su margen de maniobra va a ser bastante limitado. Pero amigos, para entender qué puede pasar con la burocracia sanitaria en Estados Unidos, si os parece, vamos por partes y tenemos que empezar por el campo más crítico de todos. Estoy hablando, por supuesto, de las vacunas. Robert Kennedy Jr. ha sido señalado como todo un activista antivacunas y la verdad, él nunca se ha tapado mucho. Su posición es que el Estado no ha fiscalizado bien a las farmacéuticas y que les ha permitido que oculten efectos secundarios como el autismo o los desórdenes hormonales. Todo, según él, por culpa de la corrupción que existe en las agencias sanitarias. Y aquí, por cierto, hay una gran ironía. Su propio tío fue quien convirtió la vacunación en una prioridad nacional para la salud de los estadounidenses. Take advantage of modern vaccination achievements. I am proposing a mass immunization program aimed at the virtual elimination of such ancient enemies of our children as polio, diphtheria, whooping cough, and tetanus. ¿Qué pensaría JFK si le dijesen que 6 décadas después su sobrino iba a querer restringir la vacunación de niños? Amigos, este es un tema sensible y por eso quiero ser claro. Hasta ahora, ninguna corriente científica seria ha demostrado la existencia de un fallo sistemático en los programas de vacunación en Occidente. Pero aún así, Robert lleva tiempo susurrándole todo tipo de sospechas al oído de Trump sobre esta cuestión. Y cuando decimos que lleva tiempo, hablamos de unos cuantos años. Cuando Trump todavía era presidente en su primer mandato, ya estaban con estas. El escéptico de las vacunas, Robert Kennedy Jr., dice que Trump le pidió que dirigiera una comisión sobre seguridad de las vacunas. Robert F. Kennedy Jr., defensor de una teoría ampliamente desacreditada de que las vacunas causan autismo, dijo el martes que el presidente electo Donald Trump le pidió que presidiera una nueva comisión sobre vacunas. Esta noticia es de 2017 y ya se hablaba de Kennedy como un escéptico de las vacunas. Mucho antes, por tanto, de la oleada de antivacunas que se generó a raíz de la pandemia de la COVID-19. Ahora bien, ¿es Kennedy un peligro para la salud de millones de personas, en especial de los niños de Estados Unidos? ¿Qué es lo que planea hacer con estas vacunas?
Pues bien, para empezar, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que ahora estará bajo su control, no tiene el poder de prohibir vacunas a gran escala. En Estados Unidos, amigos, son los estados los que deciden si algunas vacunas son obligatorias o no para la inscripción escolar. Es decir, que no existe un mandato federal. En cambio, lo que sí podría hacer Robert es poner trabas a la aprobación de nuevas vacunas. Claro que para ello tendría que intervenir en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¿Y sabéis qué? Aquí viene lo interesante. Este centro tiene dos divisiones clave: el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y la Oficina de Seguridad de las Vacunas. Pues bien, Kennedy puede nombrar nuevas personas en el Comité Asesor para garantizar un control político. Sin embargo, los científicos que elaboran las investigaciones y las auditorías de la Oficina de Seguridad de Inmunizaciones son elegidos por concurso. Así que, de alguna manera, sus teorías o intenciones serán sometidas a un riguroso escrutinio científico. Es decir, para entendernos, que no se le permitirá imponer prohibiciones o medidas restrictivas a la ligera sobre las vacunas aprobadas o que están por aprobar, salvo que haya evidencia científica para ello. De hecho, es por esto por lo que muchos expertos creen que la batalla de Kennedy con las vacunas no ocurrirá en la práctica, sino que se dará sobre todo en el terreno de la comunicación. Porque, a ver, claro, lógicamente, si el mismísimo secretario de Salud duda de la efectividad de una vacuna, muchos padres podrían dejar de vacunar a sus hijos, más allá de que la oferta de inmunizaciones siga o no en marcha. De hecho, ¿sabéis qué? En esta misma línea, Kennedy ya ha dicho que su idea no es prohibir las vacunas, sino más bien informar mejor a la población sobre sus efectos. No lo haré. Si las vacunas están funcionando para alguien, no voy a quitárselas. Las personas deberían tener elección y deberían estar informadas con la mejor información. Me aseguraré de que los estudios científicos sobre seguridad y eficacia estén disponibles y las personas puedan hacer evaluaciones individuales. And I believe that vaccines play a critical role in healthcare. All of my kids are vaccinated. I've written many books on vaccines. I support the measles vaccine. I support the polio vaccine. I will do nothing as HHS secretary that makes it difficult or discourages people from taking Anybody who... Amigos, sea como sea, el próximo secretario de Salud chocará de frente con varios paredones legales y administrativos. Y esto también le pasará con varias otras ideas que tiene en mente. Un ejemplo concreto, pues ahí tenemos el flúor del agua. ¿A qué nos referimos? Pues veréis, muchos países añaden una pequeña cantidad de flúor al agua potable para prevenir las caries, especialmente en los niños. Pues bien, Robert lleva años afirmando que las autoridades no lo hacen por salud, sino para envenenar a la población. I think fluoride is a poison, and they did that, and it causes cancers. Of course, it causes your bones to deteriorate, and it causes severe IQ loss. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esto? Pues, a ver, muchos expertos han explicado que si bien el flúor puede ser tóxico en grandes cantidades, la dosis utilizada en el agua potable está controlada y es segura. De hecho, hay un caso en Estados Unidos que parece desmontar los argumentos del propio Kennedy. En 2007, en Juneau, la capital de Alaska, las autoridades locales decidieron eliminar el flúor del agua. El resultado, un aumento anual en la tasa de caries en niños, lo que significó un gasto extra de $300 al año por familia en tratamientos dentales, sin ninguna otra mejora en otros campos. Por supuesto, se podrá decir que todavía no ha pasado suficiente tiempo, a pesar de que son ya casi 20 años, pero la cuestión es que las tesis de Kennedy no están respaldadas por la comunidad científica, lo que, por cierto, abre un interesante debate sobre cómo se tiene que fijar o no la política sanitaria. Pero, en cualquier caso, la clave no es esa, sino que lo que Kennedy diga sobre el flúor poco tiene que ver con lo que realmente puede hacer. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solo pueden emitir recomendaciones científicas. La decisión final sobre el agua pública corresponde a cada condado, así que el flúor seguirá siendo un asunto local. En resumen, ni las vacunas ni el agua potable sufrirán cambios radicales. Estas ideas exceden por mucho las competencias del Departamento de Salud, así que por muchas conspiraciones que haya, no habrá margen para grandes aventuras. Sin embargo, amigos, un momento, porque hay otro frente donde Kennedy sí tiene viento a favor y además muchos apoyos. Estoy hablando de la alimentación. Antes os decía que la obesidad y las enfermedades cardíacas son dos de los grandes asesinos en Estados Unidos. Pues bien, aquí la batalla puede ser más grande de lo que os podáis imaginar. Atentos. Make America Healthy Again. Las teorías conspiranoicas de Kennedy no llegarán muy lejos en la administración pública. Sin embargo, hay otros puntos donde este personaje sí que tiene muchos argumentos a favor, tanto desde el punto de vista científico como político. This is what most Americans innocently put into their bodies these days, and most alarmingly, into the bodies of their children. Let me show you what I mean. Doritos, Cheez-Its, Captain Crunch, gummy bears.
Everyone knows that these are junk foods, so maybe you wouldn't be too surprised to see that the ingredients include a lot of poisons. Robert ha prometido declarar la guerra a la gran industria alimentaria, a la que culpa de ser ni más ni menos que la principal responsable de la epidemia de enfermedades cardíacas en Estados Unidos. Y amigos, amigas, aquí quizás no le falte razón, pero veámoslo con más detalle. Hablamos de una batalla burocrática que tiene dos grandes frentes. El primero es la regulación de aditivos químicos, colorantes y saborizantes artificiales. Y es que, por ejemplo, mientras que la Unión Europea ha prohibido ciertos compuestos porque se han demostrado dañinos, en Estados Unidos siguen usándose sin restricciones en cientos de productos de consumo diario. Hablamos de cosas como el dióxido de titanio, el aceite vegetal bromado, el bromato de potasio, la azodicarbonamida o el propilparabeno. Son nombres que, lo sé, suenan a clases de química, pero que en realidad los estadounidenses se comen a diario. ¿Y en la Unión Europea? Pues no, porque todas y cada una de las sustancias que acabo de nombrar están prohibidas para uso alimentario dentro de la Unión Europea. Sin embargo, en Estados Unidos estos ingredientes están en panes, chicles, helados, refrescos e incluso en protectores solares disponibles en cualquier supermercado norteamericano. Y amigos, amigas, aquí Kennedy sí tiene margen de acción, ya que puede ordenar a la FDA que tramite la prohibición de todos estos compuestos. De hecho, varios demócratas ya venían presionando en esta misma dirección, así que por ahí no va a tener demasiada resistencia. Pero un momento, porque esta ni siquiera es su mayor batalla. El verdadero enemigo de RFK no está en los supermercados, sino en los campos de cultivo. Kennedy quiere revisar todas las licencias de pesticidas y fertilizantes que usa la industria agrícola norteamericana. Según él, muchas empresas químicas han conseguido permisos a golpe de donaciones y favores políticos. Un secreto a voces en Washington que, amigos, tiene una gran ironía de fondo. ¿Sabéis cuál? Que fue el propio Trump quien en su primer mandato desreguló este mercado. Dow Chemical dona $1 millón a Trump y pide a la administración que ignore un estudio sobre pesticidas. La administración Trump no prohibirá el pesticida vinculado al daño cerebral infantil. Menudo plot twist, ¿no creéis? El caso es que Kennedy podrá trabajar junto a la Agencia de Protección Ambiental, una agencia ejecutiva independiente que se encarga de auditar las licencias de pesticidas cada 15 años, a la que el próximo secretario podrá solicitar una revisión completa del sistema actual. Y ¿sabéis qué? Los grandes jugadores de este negocio ya están en alerta. A principios de octubre, los dos mayores grupos lobistas, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas y el Consejo Nacional de Cooperativas de Agricultores, empezaron a mover sus hilos en el Congreso. Farm Bureau y otras organizaciones enviaron la carta para combatir la desinformación que ha sido difundida por varias fuentes, entre ellas Robert F. Kennedy Jr., sobre herramientas críticas de protección de cultivos y prácticas agrícolas. Si Kennedy avanza con su cruzada contra los pesticidas, se avecina una batalla legal y política brutal, tanto en la Casa Blanca como en el mismísimo Congreso. Pero lo más interesante es que este conflicto no será solo contra los demócratas, sino que también amenaza con dividir al propio Partido Republicano. Y es que, irónicamente, los republicanos son los que más dependen del apoyo del sector agrícola. Sus bastiones rurales no solo cosechan millones de votos, sino que atraen millones en donaciones de la industria que Kennedy ahora quiere regular. Las grandes multinacionales del agro están gastando a lo grande en grupos de presión y en las elecciones de 2024. El gasto político del sector agroalimentario ha aumentado, con un récord de $178 millones gastados solo en lobby en 2023, con la mayoría de las donaciones destinadas a los republicanos. Amigos, el propio Donald Trump ha sido un firme defensor de la gran industria agrícola y en su campaña prometió protegerla, incluso restringiendo la competencia de los fertilizantes chinos. Por eso no está claro si apoyará a Kennedy en esta cruzada o si le pedirá que baje el tono. Pero lo que sí sabemos es que durante su sesión de confirmación ya se vieron algunas limitaciones a su futuro poder. La pregunta es, ¿aceptará el bueno de Robert este freno o intentará ir a por todas ahora que es el secretario? Farm country is Trump country. Farmers across the country supported him during this election. He has specifically instructed me that he wants farmers involved in every policy. Sea como sea, amigos, el caso es que, a diferencia de sus posturas sobre las vacunas o el agua potable, en la alimentación y la seguridad agrícola, Kennedy sí tiene margen de acción y muchos apoyos, tanto científicos como políticos. Sus competencias en este terreno son claras y, curiosamente, como os digo, esta vez la ciencia parece estar de su lado. Y por cierto, algo bastante anecdótico, si con las vacunas RFK Jr. parece dispuesto a traicionar el legado de su tío, en el ámbito alimenticio más bien parece seguir exactamente sus pasos. To protect our consumers from the careless and the unscrupulous, I shall recommend improvements in the food and drug laws,
strengthening inspection and standards. Ya en los años 60, John Fitzgerald Kennedy intentó auditar el consumo masivo de los estadounidenses, señalando directamente a las grandes corporaciones alimenticias. Y este antecedente nos deja algo muy claro. Este problema no es nuevo y cuando algo tan visible y evidente no se resuelve, la razón suele ser que hay complicaciones y conflictos de intereses a montones. Las grandes empresas alimenticias y los gigantes del sector agrícola han sabido muy bien moverse en Washington incluso durante el primer mandato de Donald Trump. Y en este contexto, las ideas de Kennedy rompen con décadas de lobismo tóxico, pero también plantean un dilema. ¿Puede un gobierno republicano justificar una mayor intervención del Estado en sectores tan importantes de la economía? Amigos, amigas, esta es una pregunta que solo el tiempo nos podrá responder. Lo que está claro es que la salud de los estadounidenses necesita mejorar. Aunque antes de terminar, quiero ser muy claro. El historial de teorías conspirativas de Kennedy no ayuda precisamente a confiar en su gestión. Su administración probablemente esté marcada por la desinformación, pero como os hemos contado, la rigurosidad científica de las agencias sanitarias será algo que tendrá muy difícil derribar. Y eso tampoco quita que en su lucha contra los químicos en los alimentos y la agricultura sí pueda tener bastante razón y muchos apoyos. Aunque veremos cómo termina con Donald Trump si la industria alimentaria comienza a presionar, pero ese es tema para otro vídeo. Por ahora el turno es todo vuestro. ¿Crees que Robert Kennedy Jr. supone un riesgo para la salud de los estadounidenses como están diciendo muchos políticos? ¿O más bien lo contrario? ¿Se mantendrán los criterios científicos en las agencias sanitarias? ¿Está Trump jugando con fuego al desafiar a la poderosa industria alimentaria y agrícola? Pues bien, como siempre, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Y también échale un vistazo si lo hubieras sabido. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.